Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este seminario que hemos preparado con protagonista del hormigón. Lo hemos titulado Hormigones innovadores para la reducción del CO2 y estoy aquí acompañada de Miguel Carpio. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por unirte a esta jornada. Vamos a explicar un poco a los asistentes en qué va a consistir. En primer lugar, Miguel nos va a presentar una ponencia titulada La descarbonización del hormigón. Y en segundo lugar, yo realizaré un estudio del impacto ambiental enseñándolos cómo hacerlo con las herramientas de CIPRE. Mi nombre es Paloma Martínez y soy arquitecta técnica del Departamento de Desarrollo. Vale, pues antes de empezar de lleno con la jornada, simplemente comentaros dos cosas. Uno, que tenéis un panel de webinar con el que podéis interactuar con nosotros y hacernos llegar cualquier pregunta que os vaya surgiendo durante cualquier ponencia, ¿vale? Y la otra, que este seminario lo estamos grabando y lo podréis ver, yo imagino que ya a partir de mañana, en nuestro canal de YouTube, en nuestro blog de Beam Server Center y demás. Así que vamos a empezar ya. Vamos a quitar las cámaras para que sea mejor la transmisión, ¿vale? Y ahora, Miguel, te voy a convertir en presentador para que todos podamos ver tu pantalla. Si aceptas ese mensaje que te aparece, perfecto, ya lo estamos viendo. Muy bien, Miguel. Cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues en primer lugar, de nuevo buenos días a todos. Soy Miguel Carpio, soy el responsable nacional de productos especiales de la división de hormigones de LafargeHolcim. Y bueno, pues vengo a hablar un poco de lo que es el concepto y la materialización de la descarbonización del hormigón. Para empezar voy a hacer una pequeñita presentación de nuestra empresa. Nuestra empresa, como conocéis, es una multinacional que está especializada en la fabricación de materiales, cemento, hormigón y mortero, fundamentalmente. Es una empresa que está presente en cerca de 80 países, en España evidentemente también, en la cual bueno, pues, desarrollamos las tres fabricaciones, tanto cemento como hormigones como mortero, ¿no? Tenemos 5 fábricas de cemento, 20 plantas de hormigón, una planta de morteros y además de otras instalaciones, digamos, auxiliares o complementarias. Somos más de 700 empleados y nos dedicamos pues, a toda esta, digamos, operativa de fabricación de materiales. Tenemos un, digamos, potente servicio técnico y contamos con 3 laboratorios, para cada una de las, digamos, especialidades de fabricación. Dicho esto, pues voy a pasar también a comentar, bueno, pues cuáles son los objetivos y el compromiso de la empresa en cuanto a lo que son ODS, objetivos de sostenibilidad, ¿no? La empresa es una multinacional que tiene pues, establecidos objetivos a medio y largo plazo en temas digamos, sobre todo en emisiones de CO2 relacionadas con la fabricación global de productos y con su actividad, con otro tipo de actividades que también forman parte de la actividad de la multinacional. Y lo materializa en, bueno, pues en una serie de estándares que se deben cumplir en fechas señaladas, que están además avaladas por un organismo internacional que controla la autenticidad y veracidad de todas las operativas que evalúan estos compromisos y que tiene como bueno, pues objetivos fundamentales el llegar a año 2050 siendo nulo o nula en emisiones CO2, ¿no? Este compromiso, que es evidentemente muy ambicioso, pues está alineado con otros sectores industriales que también han establecido esta línea, ¿no?, de actuaciones encaminadas a ser en el próximo futuro pues totalmente sostenibles y evidentemente muy eficaces en toda la realización y toda la operativa que corresponde a fabricación de materiales. ¿Qué hemos establecido intermediamente? Pues una serie de puntos o de escalones que permitan que esta transición se vaya haciendo pues, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Tanto en la parte de descarbonización, pues como veremos un poco más adelante, hemos creado
estamos avanzando en la creación de una serie de materiales muy eficaces en evitar CO2 embebido en todo su proceso productivo. Estamos también muy comprometidos con la recuperación de residuos y subproductos. Tenemos una empresa que forma parte del grupo especializada en la valorización de residuos industriales para su empleo como combustibles y además, bueno, pues aspiramos a, como hemos dicho, a un 2050 neutro en emisiones CO2, ¿no? ¿Cuáles son las actuaciones que van a poder garantizar que la descarbonización sea una realidad en la Fast Holcim? Pues tanto las operaciones como el desarrollo de soluciones, como todos los digamos, procesos derivados para la construcción, se van a comprometer en esa línea. Tenemos fundamentalmente en lo que corresponde a la parte de desarrollo de soluciones unas gamas de productos en cemento y en hormigón que están totalmente tecnificadas para poder dar una prestación en reducción de emisiones garantizada, que se comercializan bajo las marcas Ecoplanet y Ecopack. Hoy hablaremos de la parte hormigón, que es la parte Ecopack, los hormigones de bajas emisiones de la Fast Holcim. Y además, pues está toda la serie de operativas, tanto comprometidas con economía circular, con procesos de digitalización, con tecnología asociada a la captura de CO2 para los procesos industriales de fabricación de cemento fundamentalmente, y todos los desarrollos técnicos operativos para mejorar las condiciones y eficacia de los procesos de construcción, llámese impresión 3D, llámese empleo de materiales reciclados en los procesos de fabricación tanto de cementos, hormigones o morteros, llámese el compromiso pues, en toda la parte de rehabilitación de edificios. Dicho esto, paso a exponer un poquito la aproximación o cómo nos deberíamos aproximar a la fabricación de un hormigón de bajas emisiones. ¿Qué es un hormigón de bajas emisiones? ¿Cómo podemos estar seguros de que el hormigón que nos sirven es un hormigón de bajas emisiones? Todas estas cuestiones que entiendo que son nuevas, aparecen muy recientemente en el, digamos, ideario de proyecto de algunas de las obras que se realizarán en los próximos años, pues conviene que lo, digamos, vayamos viendo, lo vayamos matizando, lo vayamos entendiendo, ¿no? En primer lugar, pues todos conocéis cómo se fabrica el hormigón, ¿no? El hormigón es una mezcla de varios elementos, fundamentalmente cemento, árido, agua, aditivos. Es el conjunto de materias que, mezcladas en proporciones adecuadas, consiguen prestaciones resistentes o prestaciones de otra naturaleza que se buscan en un producto que va a formar parte de una construcción, y es el, digamos, punto de partida que tenemos que estudiar para conocer qué es un hormigón de bajas emisiones. En primer lugar, pues lo que debemos entender es que el hormigón hay que evaluarlo en cuanto a emisiones CO2, computando, sumando las emisiones CO2 de cada uno de sus componentes. Si analizamos esa fórmula o esa formulación estándar que puede tener un hormigón cualquiera, un hormigón que podamos solicitar para una cimentación o estructura de un edificio convencional, pues podremos ver que dentro de los componentes, con una dosificación que puede ser pues, parecida a la que se marca en este slide,
pues haciendo las operativas de multiplicar cantidades por emisiones CO2 asociadas a cada uno de los materiales, podemos determinar que el elemento con diferencia más lesivo o contaminante o que tiene embebido una mayor cantidad de CO2 en su ser es el cemento, ¿no? El cemento, haciendo un cómputo global de toda la emisión correspondiente a un metro cúbico de hormigón, pues representa el 85 o más del 85% del total de las emisiones CO2. ¿Qué significa esto? Pues significa que si queremos empezar a descarbonizar el hormigón, es decir, si queremos actuar de forma eficiente para conseguir una mejora sustancial en las emisiones CO2 que están asociadas a la fabricación de un metro cúbico de hormigón, el elemento más importante sobre el que tenemos que estudiar es el cemento. Después, pues hay otros materiales que forman parte del mismo, pero tienen un peso muy inferior. El cemento es, con diferencia, el material más contaminante en emisiones CO2 de todos los que constituyen el hormigón. La energía que aparece también asociada a la fabricación del hormigón, pues tiene también un cierto peso. Los aditivos, muy poco, porque la cantidad es muy pequeña por metro cúbico de hormigón que se aplica y, bueno, los datos que los fabricantes nos facilitan, pues hacen que seamos, digamos, tengan una relevancia muy, muy pequeña, ¿no? El transporte a obra, después, bueno, pues es otro de los componentes dentro de la evaluación de las emisiones CO2 de fabricación y hasta la, digamos, puesta en obra del material, que hay que tener en cuenta y que en todo caso pues también tiene un peso relativamente bajo en cuanto a lo que es el cómputo global de emisiones CO2 de un metro cúbico de hormigón. Por tanto, pues debemos centrarnos en primer lugar en el cemento, ¿no? El cemento, y para eso pues debemos entender cuál es el proceso de fabricación del cemento, qué constituyentes tiene el cemento. El cemento no es un material que esté exclusivamente compuesto de una sola materia y, por tanto, eso nos dará una orientación clara de la forma en la que debemos abordar el problema de descarbonización del hormigón, descarbonizando el cemento, lo primero. Bien, aquí os expongo un breve, digamos, modelo que representa la fabricación de una tonelada de cemento. Ese modelo es también un ejemplo. Las cantidades son aproximadas, tiene, digamos, carácter representativo, eso sí. Y hay que remarcar dentro del proceso de fabricación del cemento varios aspectos, ¿no? En primer lugar, ¿cómo se fabrica el cemento? El cemento se fabrica a partir de material calizo, de roca caliza, que se introduce en un horno, que aparece ahí designado como horno de clinker, que se eleva a muy alta temperatura y, debido a esa alta temperatura, se produce químicamente una descarbonatación de la caliza. Esa descarbonatación de la caliza es un proceso químico que emite CO2 a la atmósfera, ¿no? Es decir, en el horno de clinker se combinan dos operativas que son las responsables de las emisiones de CO2 en la fabricación del cemento, las máximas responsables, que son la descarbonatación química de la caliza, que aproximadamente, veis, produce por cada, tonelada de cemento final o por cada 800 kilos de clinker, unos 450 kilos de CO2, y la combustión de la combustión de los elementos que se emplean para calentar el horno de clinker, ¿no? Básicamente, el horno de clinker se calienta mediante la combustión
de coque de petróleo o bien de combustibles alternativos. Evidentemente, el más contaminante pues, es el coque de petróleo. Los combustibles alternativos de los que estoy hablando pues, son los que las empresas cementeras valorizamos en muchos casos como residuos de procesos industriales de diversa naturaleza o incluso existen elementos para combustión de biomasa que permiten pues, reducir el cómputo de emisiones CO2 para calentar el horno de clínker. Estas dos actuaciones, tanto la descarbonatación de la caliza como la combustión de los elementos que se emplean para calentar el horno, pues son los responsables máximos de las emisiones CO2 del clínker y, por tanto, finalmente, en muchos casos también del cemento. ¿Por qué? Pues porque una vez que se ha producido el clínker, pasa al molino de cemento, se le adiciona algo de yeso y se le adiciona, en función de la tipología de cemento que queramos fabricar, otro tipo de materiales, materiales químicamente activos que permitan garantizar la reactividad del producto final. Ahora veremos que esas adiciones pueden ser de muy diversa naturaleza y pueden generar cementos con unos contenidos de clínker más reducidos que los que tendría el, digamos, llamado cemento puro o cemento tipo 1, que es prácticamente clínker molido con un poco de yeso como adición. Un concepto que quería también que quedase explicado, que muchos conoceréis, es el concepto de factor clínker del cemento. El factor clínker del cemento no es nada más que la relación que existe entre los kilos de clínker que se incluyen en una tonelada de cemento, ¿no? Es decir, la cantidad de clínker que hay en una tonelada de cemento final. Es un concepto que permite clasificar, en parte, los cementos. Ahora veremos pues, que la instrucción de R16, la instrucción de recepción de cementos, clasifica hasta 27 productos diferentes en función de las adiciones diferentes al clínker que tiene el cemento. Hasta hace muy poco llamábamos o empleábamos, y seguimos de hecho empleando como digamos cementos de línea, los que llamamos cementos tipo 2, que son, como veis ahí, pues son los más abundantes, es decir, son los que tienen mayor número de variedades diferentes. Son cementos que tienen adiciones, pues desde lo que, digamos, desde las escorias de una naturaleza determinada, humos de sílice, puzolanas, cenizas volantes, etc. Ahí veis todos los tipos. Estos son los cementos que habitualmente empleamos. Esos cementos, como veis también en el cuadro amarillo, tienen factores clínker que tienen, digamos, elevados, comprendidos pues entre 0,65 y 0,95, 0,94. ¿De acuerdo? Esos factores clínker significan que, bueno, pues que su CO2 embebido es proporcional a ese, digamos, valor, ¿no?, que viene establecido como límite para la fabricación de esa tipología de cemento. Por otra parte, están los cementos tipo 1 que he comentado, los cementos puros o cemento Portland tradicional, que es el que tiene un factor clínker de entre 0,95 y 1, prácticamente es todo clínker. Estos cementos pues son evidentemente los más contaminantes a nivel de emisiones CO2. Pues ninguna de las adiciones, no tienen ninguna adición. Entonces, todo el potencial contaminante está evidentemente en ese material, ¿no?, en ese cemento. Y en tercer lugar, pues quería marcar lo que son los cementos tipo 3 que llamamos, los cementos de horno alto. Estos cementos, que van asociados, como veis, a la palabra Ecopac,
pues son los que hemos desarrollado para diseñar los hormigones de bajas emisiones. ¿Por qué? Pues porque son cementos que tienen factor clinker reducido, los 3A entre 0,35 y 0,64, los 3B entre 0,20 y 0,34. Nosotros hemos creído que son los cementos más adecuados para conseguir la fabricación de hormigones con emisiones reducidas y, por tanto, digamos, el hormigón del futuro que nos tocará, porque estos cementos que, como digo, tienen como adición la escoria de horno alto, son tan, digamos, tan buenos o mejores que los cementos que se fabrican hoy en día para los hormigones convencionales, como la mayor parte de los cementos tipo 2, ¿no? Y por tanto, pues en esa línea hemos estado trabajando los últimos años para conseguir conseguir desarrollar todas las propiedades que los hormigones convencionales poseen fabricándose con cementos 2, pues ser indistinguibles en ese sentido en la gama de hormigones de bajas emisiones Ecopac fabricadas con cementos tipo 3. Además del cemento, como se me comentaba antes, ¿no? En el cómputo global de las emisiones CO2 entran otros factores dentro de lo que es el proceso de fabricación del hormigón. Está por una parte la energía, que os he comentado que es un factor no determinante, pero sí que se puede, digamos, evaluar o que puede ser en un momento dado incluso crítico para determinar si un hormigón es de bajas emisiones o no lo es. Entonces, nosotros en línea con este compromiso que habéis visto anteriormente de la empresa en cuanto a alineación con objetivos de reducción de todo tipo de emisiones, hemos adoptado pues, progresivamente el empleo de energías renovables en nuestras plantas de hormigón y además, bueno, pues tenemos ya desde hace algunos años contratadas tarifas verdes de red para todos los suministros eléctricos. Aquí veis una de nuestras plantas, otra esta es la planta de Zona Franca en Barcelona, la anterior era la planta del Papiol. ¿Cómo se puede recoger y garantizar que todo este trabajo que se está realizando, primero, es un trabajo real y segundo, es medible y además se puede o está contrastado por un organismo independiente? Pues todo ese conjunto de actuaciones que os he comentado, que están tanto en la parte de nuestra actividad industrial como fabricantes de cemento, como en la parte técnica u operativa, como fabricantes también de hormigones y como diseñadores de fórmulas para dichos hormigones, se encuentran o se pueden recoger en lo que se llaman declaraciones ambientales de producto. Las declaraciones ambientales de producto de las que estamos ahora o con las que estamos empezando a familiarizarnos todos, porque es algo que parece va a ser la definitoria de cualquier material que vaya a ser empleado en obra en los próximos años, por su capacidad de evaluación, por su compromiso con la transparencia del fabricante, por su aplicación a las certificaciones medioambientales, por otras causas que seguro que tendrán también relevancia en la evaluación global de lo que es el impacto del metro cuadrado construido en la unidad de obra, pues son, son los estudios globales de las emisiones de toda naturaleza
que la fabricación de un producto desarrolla desde el momento en que se extraen sus materias primas hasta que el producto es puesto en obra, es además empleado, es decir, lo que hoy se llama el ciclo de vida del material, es decir, todo el tiempo que ese material está siendo empleado, en este caso en el hormigón, pues como elemento que puede ser estructural o que puede ser decorativo, que puede ser de otra naturaleza, y finalmente hasta el momento en que es demolido y reciclado, ¿no? Es decir, estos documentos que son evaluados por unas empresas especializadas en sus en su desarrollo, que tienen normalizada además la forma con la que tienen que presentar los datos de cada uno de los impactos que se estudian en los mismos y que además se verifican por parte de un tercero para darles validez, pues son la herramienta necesaria para dar una coherencia y una seriedad a la empresa, digamos, o a la fabricante de cada uno de los materiales que quieran ser avalados por este documento y que le permita introducirlos de una forma responsable, de una forma coherente en cualquiera de las actuaciones de proyecto que sean demandadas. Hasta hace, digamos, muy poco, pues, y ahora mismo también, evidentemente, estas declaraciones ambientales de producto se estaban empleando fundamentalmente pues, para edificación de uso terciario fundamentalmente, en la que los, digamos, sellos de certificación ambiental las empleaban para calificar las construcciones en función pues, de una serie de procedimientos o parámetros que cada uno de los certificadores tiene, digamos, en su sistema. Aquí veis los más relevantes del mercado, en los cuales bueno, podemos aportar los que hemos desarrollado declaración ambiental de producto para nuestro material, el mismo, de forma que contribuye pues, a la mejor clasificación del edificio, en este caso, pues construido con el material nuestro, ¿no? Nosotros, como desarrolladores de tecnología en hormigones, lo que hemos hecho ha sido pues, estos hormigones de bajas emisiones, esta gama que hemos denominado EcoPack y que pasaré ahora dentro de poco a explicaros un poco en qué consiste, cómo está estructurada, qué materiales forman parte de la misma, cuáles son sus ventajas, qué aplicaciones tiene, etcétera. Pues nosotros lo que hemos hecho es todos estos hormigones de bajas emisiones, por la trascendencia que tiene la transparencia y la evaluación de datos reales en cuanto a todo tipo de impactos, pues los hemos dotado de declaración ambiental de producto propia, ¿no? La declaración ambiental de producto propia es la que digamos, el fabricante particulariza para el producto que fabrica. En este caso, pues la gama de hormigones EcoPack, ¿no? Bien, y ya paso ahora, bueno, pues a exponeros un poco lo que es nuestro portfolio de hormigones de bajas emisiones. Como he dicho, estuvimos trabajando cerca de 2 años para conseguir digamos, una seguridad en el desarrollo tanto de la parte cemento como de los mix design de hormigones, para conseguir las propiedades que requerían todos y cada uno de los productos que están bajo el paraguas de la marca EcoPack. Hemos realizado pues, innumerables, ¿no?, ensayos, innumerables pruebas. Hemos
desarrollado la declaración ambiental de producto propia. Toda esta operativa pues, culminó en marzo del año pasado, en marzo de 2021, con el lanzamiento de la gama. Lanzamos lo que fue la parte inferior de la gama. Como veréis a continuación, pues esta gama tiene una parte de producto comprendida en emisiones entre una reducción del 30 al 50%, otra parte entre el 50 y el 70% y otra parte superior al 70%, ¿no? Son las tres patas de la gama de hormigones Ecopack. La primera es la gama Ecopack a secas, que es la que reduce hasta el 50% de las emisiones CO2. La siguiente reduce entre el 50 y el 70, es la que llamamos Ecopack Prime, y la última, pues la que llamamos Ecopack Max. Esta última, la que reduce más del 70%, actualmente pues, todavía no está desarrollada. Tenemos en el mercado la gama Ecopack. Es un portfolio de productos que comprenden desde hormigones estructurales, hormigones drenantes, hormigones autocompactantes, hormigones decorativos. Es un portfolio muy amplio de hormigones. Incluye también morteros para recrecido, que no lo he comentado anteriormente, pero es otro de los productos cementosos que con mayor éxito comercializamos y que también están bajo el paraguas de las bajas emisiones. Esta parte o esta gama, esta primera, reduce hasta el 50% de las emisiones CO2, está amparada por declaración ambiental de producto propia y tiene como matriz, digamos, de constitución cementicia el cemento 3A. Estamos en la fase ya de culminación del desarrollo de la gama inmediatamente superior, de la gama Ecopack Prime. Es una gama que desarrollamos a partir de cementos 3B, cementos con un factor clinker bastante más reducido. También contará con declaración ambiental de producto propia. Tiene además el mismo paraguas de productos bajo el cual vamos a desarrollar esta segunda fase. Es decir, también tendrá pues, productos cementicios para recrecido de forjados, para hormigones drenantes, hormigones decorativos, hormigones autocompactantes. Bien, toda esta parte, digamos, o todo esto que os estoy comentando, pues contrasta con, digamos, con los materiales convencionales, ¿no? Los materiales convencionales que hemos visto anteriormente cuando se exponía el cuadro del pliego de recepción de cementos, pues son los hormigones y morteros fabricados con cementos, sobre todo tipo 2, cementos tipo 1, que hay, digamos, menos volumen en mercado, ¿no? Esta gama, que digo que es bueno, pues la primera que está en mercado con declaración ambiental de producto propia desde marzo del año pasado, permite que cualquier proyectista que quiera desarrollar una construcción sostenible tenga una opción real de hacerlo. Una construcción, cuando digo sostenible, lo, digamos, matizo, sostenible en la fase construcción fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque ahí, digamos, la sostenibilidad se puede entender se debe entender globalmente, pero en fase de construcción, si queremos ser lo más sostenible posible, el material cementicio más técnicamente puntero y con garantía de certificación de sus emisiones es la gama de hormigones y morteros Ecopack. Y bueno, pues poco más. Os he expuesto un poco las actuaciones que tenemos en curso. Creo que pues, en los próximos meses haremos realidad, ¿no? la
el lanzamiento de la gama Prime de Copac, en la que hasta el 70% de las emisiones CO2 estarán garantizadas en su reducción respecto de los hormigones convencionales. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna consulta, os dejo aquí mis datos, estaremos encantados de atenderla. Y además, pues si queréis también ahora a continuación, pues exponer alguna duda o consulta, igualmente lo atenderé con todo gusto. Muchas Perfecto. gracias y doy paso a Paloma. Un saludo. Muy bien. Muchísimas gracias a ti. Lo que comentas, que vamos a esperar las dudas que han ido surgiendo con respecto a este tema. La verdad que ha sido súper interesante y ahora vamos a pasar a la otra parte de la jornada. Vale, pues aquí lo que os estoy mostrando es un esquema que he preparado antes de entrar al uso de los programas. Lo que quería hacer era contextualizar un poco el uso de cada una de las herramientas y para ello he utilizado los logotipos de los programas asociados a las indicaciones que nos va marcando la normativa que regula esta parte del análisis del ciclo de vida, ¿vale? Entonces, si seguimos el orden de la normativa UNE ISO 14040 y 14044, lo primero que necesitamos es esa definición de objetivos y alcance. Y esto lo vamos a realizar con nuestro programa generador de precio. El generador de precios siempre lo definimos como una base de precios y una base de documentación. ¿Por qué? Porque no solo nos facilita ese precio descompuesto, sino que nos facilita pues toda la documentación de proyecto, pliego de condiciones, seguridad, etcétera, y ese análisis del ciclo de vida, esos indicadores de impacto ambiental. Es ese programa el que lo muestra y del que surgen esos datos, porque nosotros, utilizando el generador de precio, ahora lo veremos en el ejemplo, es donde vamos a ir cambiando parámetros en la pantalla, añadiendo un material u otro, cambiando un espesor, y eso es lo que nos va a cambiar las cuantías en el precio descompuesto, pero también en el análisis del ciclo de vida, ¿vale? La segunda parte, o sea, el segundo paso sería llevarte estos datos a tu programa de mediciones, en este caso Arquímedes. Porque con Arquímedes lo que vamos a hacer es, no nos basta con saber cuánto CO2 emite un metro cúbico de hormigón, en este caso, sino que vamos a necesitar saber cuántos metros cúbicos de hormigón vamos a tener en nuestro proyecto. Por eso, Arquímedes toma los datos del generador de precios y es ahí donde vamos a introducir esa medición. Y por último, tendríamos la parte de punto 3 y 4, evaluación del impacto, interpretación de resultados. Y esto lo vamos a hacer ya con el módulo específico. El módulo se llama análisis del ciclo de vida e impacto ambiental. Y lo que nos va a hacer es que nos va a listar ese análisis del ciclo de vida según los capítulos que nosotros hemos preparado en nuestro presupuesto de una manera gráfica y numérica. Y también pues es aquí el momento que nos va a permitir tomar una serie de decisiones como cambiar un material u otro, utilizar un sistema constructivo u otro, porque vamos a ver de una forma muy sencilla y semiautomática cómo, por ejemplo, qué capítulos de nuestro presupuesto tienen mayor impacto. Comentar que esta herramienta está validada por BRIN España, que tengo aquí preparada la noticia para enseñárosla. Aquí en la web de CIPE, en la parte de noticias, podéis ver bueno, pues la noticia donde se recoge el contenido de la aplicación y se recoge un poco pues esta validación que os comento, ¿vale? Y volviendo a la presentación, hoy también vamos a ver la parte de gestión de residuos. Igual, este módulo específico de gestión de residuos nos va a elaborar ese estudio sabiendo pues, los costes que vamos a tener en esa gestión y las cantidades de materiales que vamos a tener. Esto ahora lo vamos a ir viendo todo de una manera más práctica, pero sí que me interesaba aclarar una serie de conceptos para que el ejemplo se comprenda mejor. Vale, vamos a pasar ya entonces a la obra que he preparado. Yo aquí tengo una obra completa desde su acondicionamiento del terreno
hasta la parte de seguridad, salud, calidad, etcétera, y ese capítulo que os comentaba de gestión de residuos. Estamos en el programa Arquímedes y ahora lo que vamos a hacer es conectar con el generador de precios, que es este icono de aquí. Entonces, si me voy, por ejemplo, a ver una de las partidas vamos a abrirla, vamos a ver qué opciones nos muestra el programa. Bueno, por ejemplo, aquí en este caso, en Zapata Corrida, podríamos elegir la tipología. Yo tengo aquí seleccionado el hormigón que nos ha presentado Miguel, ¿vale? Ecopack Gilia. Cimentaciones, y aquí pues tenemos una serie de cosas que podemos visualizar o que podemos ir editando o seleccionando. Por ejemplo, en el caso del Ecopack Agilia lo hemos acompañado del DAP, que nos lo ha facilitado la Far Hosting, y aquí pues podéis verlo, podéis imprimirlo, compartirlo, y bueno, pues es información también de consulta. Igual tenemos la ficha técnica del producto, ¿vale? Esto es común para todas las unidades de obra y para todos los fabricantes. Nosotros siempre intentamos aportar al usuario la mayor cantidad de información posible. Vale, pues como comentábamos, lo que nosotros vamos cambiando aquí, en la parte superior de la pantalla, nos va a hacer cambios en la parte inferior de la pantalla. Igual que hace cambios en el precio descompuesto, nos va a repercutir en ese impacto ambiental. Vamos a hacer algún cambio para ver el ejemplo. Por ejemplo, si cambiamos esta cantidad de acero, ¿vale? Vemos que ya automáticamente se nos ha calculado el precio, nos han cambiado los epígrafes de nuestro precio descompuesto y vamos a ir viendo, vamos a centrarnos en el objeto de hoy, que sería la parte de residuos y de ACV, ¿vale? Toda esta parte de documentación también es muy interesante, pero bueno, ya sí sería objeto de otros cursos que no es la temática de hoy. Bueno, pues lo que comentábamos. Aquí he ampliado la parte de residuos. Como veis, hemos contabilizado los residuos de los materiales que en este caso van a intervenir en esta unidad de obra, que sería acero y hormigón, atendiendo a la codificación recogida en la lista europea de residuos. Y no solo vamos a contabilizar esos residuos, tanto en peso como en volumen de hormigón y acero, sino que también estamos contemplando todos los envases que vienen asociados a estos productos, ¿vale? Que sería esta parte de aquí abajo. Vamos a ver ahora la parte de indicadores de impacto ambiental. Igual voy a ampliarlo para que lo podáis ver mejor. Vale. Aquí lo que tenemos es un cuadro resumen de todo lo que esta pestaña ha calculado. Tenemos, digamos que tenemos 3 bloques de etapas. Por un lado se han agrupado las etapas de la A1 a la A3, que sería desde la extracción de la materia prima hasta la fabricación del producto. Luego el transporte y luego ya la instalación del producto en la obra en su lugar definitivo, que sería la A5, ¿vale? Estos indicadores digamos que tenemos 7 indicadores de impacto ambiental, que son los que veis aquí, y 3 indicadores relativos al uso de recursos, que sería lo que se conoce como entradas en términos de análisis del ciclo de vida, ¿vale? Si nos centramos en alguno de estos datos, por ejemplo, vamos a ver el potencial del calentamiento global, vamos a ver de dónde viene este 239. Vale, pues aquí abajo ya tenemos un desglosado de cada uno de los materiales, el impacto que tiene, incluso lo que comentábamos, los envases. Entonces, ese sumatorio de emisión de CO2 lo tendríamos aquí desglosado en cada una de las tablas para esas 3 primeras etapas que comentaba yo que estaban agrupadas, igual para la etapa de transporte del producto y para esa etapa de construcción, ¿vale? Aquí vais a poder ampliar los datos y ver de dónde viene cada uno de ellos. En el caso del hormigón tenemos acompañado del logo de la FAR porque los datos, la fuente es el DAP del fabricante y es así como nosotros lo mostramos. ¿Vale? En el caso de que no tengamos esa del fabricante, utilizaríamos otro tipo de fuentes como DAPs de asociaciones de fabricantes, bases de datos medioambientales, etc. Y bueno, pues así es como funciona esta parte del programa. Hemos visto este ejemplo de partida, pero podríamos haber entrado en cualquiera. El funcionamiento es similar, simplemente teniendo en cuenta que nosotros lo que siempre indicamos en pantalla en el generador de precios es aquello que nos va a influir en el precio, que nos va a influir tanto en materiales como en mano de obra y que por eso el usuario tiene que seleccionarlo, ¿vale?
Y bueno, así es como hemos ido introduciendo cada una de las unidades de obra en el programa, así es como se trabajaría, o incluso si queremos hacer algún cambio, como el cambio que yo ahora he hecho, de cambiar esa cuantía de hormigón, pues automáticamente ese cambio se refleja en todo el proyecto, en todos los listados. Aquí lo tenemos ya, esa cuantía, y tanto en los pliegos como en la documentación de control de calidad, en toda la documentación se va a reflejar, cosa que es muy útil porque nos va a evitar pues, errores, omisiones y también malgastar el tiempo, que en algunas ocasiones pues, todo este tipo de cambios son bastante frecuentes. Vale, una vez que tenemos incorporado nuestra partida y que le hemos introducido esa medición, ¿vale? Lo que comentábamos, necesitamos saber en nuestro proyecto concreto qué participación va a tener esa unidad de obra. En este caso, cuántos metros cúbicos vamos a tener. Una vez que ya lo tenemos todo incorporado, ya sería el momento de irnos a la parte de listados. Estos listados los elabora el programa automáticamente con los datos que hemos introducido. Y lo tenemos en el apartado de archivo, imprimir. Aquí podemos imprimir todos los listados. Tenemos lo que comentábamos, pliegos, manual de uso. ¿Vale? Vamos a ver los que hoy estamos profundizando, que sería esa gestión de residuos. Aquí nos pide unos costes de gestión que podemos particularizar si es que queremos. Y ya una vez que le damos a aceptar, nos elabora este documento. Igual se puede imprimir en cualquiera de los formatos disponibles. Y aquí vamos a ver la parte más interesante, que sería esa estimación de la cantidad, y luego también tenemos esa valoración del coste previsto. Le voy a dar sobre el punto 5 y aquí ya vemos que el programa nos ha elaborado esa tabla recogiendo por un lado los residuos de nivel 1, que sería todo lo que se corresponde con la tierra y excavaciones y demás, y el nivel 2, que sería el resto de materiales. ¿Veis? Aquí vemos que está todo codificado con su código LER y tenemos recogidas cada una de las cantidades de nuestro proyecto concreto. Vale, pues hasta aquí sería la parte de residuos y ahora vamos a ver el listado de análisis del ciclo de vida, que lo tenemos aquí. Igual, el documento es acompañado de una serie de información, incluso está recogida pues, la metodología que se ha llevado a cabo y demás. Y aquí tenemos esos resultados. Como comentaba, tenemos distintos indicadores. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver porque, bueno, al final el potencial del calentamiento global es uno de los más representativos y es el que también vamos a centrar la jornada de hoy por temas de tiempo. Vale, pues le damos a ese punto 8 de resultados y aquí el programa ya nos lo elabora por capítulos. Los mismos capítulos que yo he ido incorporando en mi proyecto son los que él me va a listar y los que me va a ir agrupando esos datos. ¿Vale? Por ejemplo, pues ese cambio que nosotros hemos hecho nos repercutiría aquí en la parte de cimentaciones. Igual en estructuras también tenemos todo este tipo de materiales, esta gama de hormigones que ha presentado Miguel. Así que, bueno, pues os invito a que utilicéis el generador de precios y vayáis incorporando estas unidades de obra y otras y vayáis utilizando estas herramientas porque lo que comento al final es un ahorro de tiempo y nos permite conocer esos datos y también, ahora sí, tomar decisiones si queremos hacer algún cambio para llegar a un objetivo que tenemos concreto de impacto ambiental, pues aquí es el momento de tomar todo ese tipo de decisiones en función de unos datos cuantitativos, que son los que nos muestra el programa. Y ahora ya para finalizar, bueno, os invito a que hagáis cualquier pregunta si ha quedado alguna duda de esta parte de los programas. Y ahora ya para finalizar vamos a ver una diapositiva que he preparado a modo también de conclusión. Bueno, aquí lo que hemos comparado ha sido un hormigón convencional con el hormigón Ecopack Agilia y vemos eso que nos permite esa reducción de emisiones de 335 kilos de CO2 equivalente por metro cúbico a 194. Lo que, si nos vamos a esos términos porcentuales, se reduce en esa reducción del 42%, que también comentaba Miguel en su ponencia. Así que, bueno, pues nada, esperemos que
que pronto también llegue la nueva gama que aún tiene más reducción, que sigamos todos trabajando en este sentido, tanto fabricantes como en este caso los desarrolladores de software, que somos en este caso nosotros, porque pues al final, a medida que los fabricantes van mejorando esos datos y reflejando en las dApps, nosotros lo vamos a ir también incorporando en el programa y actualizando esos datos para seguir esta línea también que tiene el mercado de la construcción y que bueno, pues es este objetivo común de la reducción de emisiones. Así que, bueno, nada, vamos a dejarlo aquí. Si alguna pregunta ha quedado sin responder, las hemos ido intentando responder por el chat, pero si alguna pregunta ha quedado sin responder, no os preocupéis, que nos pondremos en contacto con vosotros a través del correo electrónico. Y nada, y os invito a que sigáis asistiendo a este tipo de cursos y muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias también a Miguel y os esperamos en los siguientes cursos. Un saludo.